consumo. Y ese término en sí no sería aplicable para un escritor ni para ningún artista que de pronto esté buscando liberarse a sí mismo a través del pensamiento complejo y de pronto comunicarse con la gente, jóvenes, personas de su misma edad que estén en eso, ¿no? El influencer es una imagen que vende y que de alguna manera está acorde con la sociedad capitalista y de consumo, ¿no? Entonces, yo más que todo lo que hago es una especie de registro gráfico en relación como que con los eventos que se van dando y que me permiten documentar todo un proceso que he hecho desde hace unos, ¿qué? Yo empecé a escribir a los 16 años, más o menos. Tenía más o menos la edad de ustedes cuando empecé a hacer mis primeros escritos. Luego entro a la universidad a estudiar la licenciatura en Español y Literatura. Y eso pues me lleva a encontrarme o a reafirmar una pasión que ya tenía, porque yo leía desde muy niño, leía desde los 6 o 7 años por influencia de mi mamá. En ese sentido, pues me encuentro con algo que me gusta, que es la docencia, y con la lectura que esta licenciatura iba a fomentar, ¿no? Y pues me encuentro con un taller de literatura en el proceso de la universidad y empiezo a escribir lo que serían mis primeros libros, que afortunadamente se perdieron, unos se quemaron, otros sí. Porque yo soy de los escritores que piensa que uno debe de pronto escribir, pero solamente publicar aquello que ya es producto de un proceso de madurez. No es perfeccionismo, es como un grado de honestidad que habría en relación con la literatura misma y también con los lectores. Todavía, y bueno, yo espero que algún día sí se pueda, pero tampoco es que ande persiguiendo la fama. Lo que más me interesa es vivir de lo que escribo para tener cierta libertad de horarios. No volverme un cantante de reggaetón ni nada por el estilo. Entonces, la idea es como que aquello que pueda llegarle a un grupo de lectores que se interesen en mi obra tenga cierto grado de seriedad literaria, por llamarlo así, ¿no? Es más eso, no es otra cosa. Entonces, como que en esa línea del asunto. ¿Vale? O sea, ¿te inspira eso de mandar su mensaje a todos los jóvenes y su sociedad literaria? A mí la palabra inspiración no me gusta, y no porque no existe en el diccionario, ¿no? Pero la inspiración era como un fenómeno propio de los escritores del siglo XIX. De pronto hoy día se sigue usando la palabra, la usan mucho, pero yo siempre hago esa especie de corrección. El escritor de hoy día, y solamente estoy dando puntos de vista míos, no necesariamente tienen que ser una verdad ni nada por el estilo. El escritor de hoy día es producto de un talento, no sé si yo lo tenga, hay gente que dice que sí, de una especie de vocación, un trabajo constante, eso sí lo he hecho, como les decía, yo escribo desde los 16 años, y no pasa un día sin que yo lea o escriba, porque en últimas leer también es una parte del trabajo de escritor, ¿no? Y en ese sentido yo digo que no es la inspiración, sino una motivación y un trabajo constante que el escritor hace, ¿no? Entonces ya lo demás viene en mi relación con el entorno. Como les decía, este es el barrio en el que vivo y lo camino, me encuentro en las esquinas, hablo con la gente, y de esa relación con la gente es donde está el tema principal de mi literatura, que es el tema de la cotidianidad. Si algún día leen alguna de las novelas, bueno. Que yo pude ver, se hablaba bastante de la cotidianidad y lo que usa mucho jerga de Colombia, ¿no? Sí, entonces, si ustedes llegan a mirar eso, pues se van a encontrar con que es un interés particular que tengo, tanto en mi poesía, porque hay libros de poemas. Actualmente yo tengo publicados, son 3 o 4 publicaciones, 2 novelas y las otras son libros de poesía. Y el tema es el mismo en cada uno de ellos. Y bueno, allí todo eso viene de esa relación, del caminar
a un principio caminaba mucho más lejos, ¿no? Pero ya con el tiempo uno se va como volviendo un poco más sedentario y de pronto con los intereses. Y bueno, esa relación nutre lo que escribo, que vendría a ser lo que tú llamas inspiración, ¿no? Son mis motivaciones de pronto contar, vivir, contar lo que vivo, y no solamente lo que vivo, sino lo que viven los demás a partir de lo que yo veo, ¿no? Y de pronto eso ha generado una especie de conexión, sobre todo con gente muy joven. Ahí pues me han llegado mensajes, así como ustedes, hay estudiantes de otros lados, del mismo colegio, que incluso han leído los libros y parece que les ha gustado, ¿no? Entonces, de pronto el asunto va por allí. Jesús David Huelgas Pedrosa, un escritor que desde los 16 años encontró su razón para escribir. Sí. Vamos a usar inspiración. Sí, la razón o de pronto los elementos que me acercaron más a la escritura, ¿no? Porque yo venía leyendo, era lector más que todo. Bueno, así que usted, ¿cuándo diría que inició ese clic con la lectura y todo esto de la literatura en general? Hay un encuentro muy temprano con la lectura. Como les decía hace un rato, a eso de los 6 años, yo me encuentro con que mi mamá era en ese entonces lectora de lo que podría leer una mujer que no fue a la universidad, pero que tenía una visión de vida muy amplia. Entonces ella leía en ese entonces fotonovelas y como unas noveletas que eran de la autoría de Corín Tellado, eran como historias de amor y eso. Y al verla a ella leyendo, pues yo también me interesé en eso, y luego ella empezó a propiciarme, a darme otros materiales, y comencé leyendo algo que en mi época se llamaban paquitos, lo que ustedes llaman hoy cómics. Sí, un poco por el estilo de eso, que el manga y eso, pero entonces eran unos superhéroes más latinoamericanos o más, unas historietas podrían decirse. Por ejemplo, estaba Calimán, no sé si de pronto el profesor o los profesores ustedes le habrán hablado de Calimán, Memín, Águila Solitaria. Eran unas cosas que tenían mucho de literatura fantástica, podría decirlo así. Yo creo que eso es un primer acercamiento con la literatura. Mientras otros escritores dicen que a los 6 años leían 100 años de soledad, o bueno, de pronto todavía en ese entonces no, Las Mil y Una Noches o El Quijote. Yo El Quijote lo vine a leer a los 16 años. A los 16, no. Las Mil y Una Noches la he leído por partes, nunca me he sentado a leerla completa, pero los relatos de Las Mil y Una Noches me gustan. Entonces comencé como a esa edad, pero fue una especie de hábito que adquirí, y a los 11, 12 años empecé a leer novelas colombianas que caían en mis manos. Alguien me las propiciaba, no recuerdo exactamente cómo ni por qué, y que me servían para cuando estaba haciendo octavo y noveno en el colegio. A la profesora que me daba clase le gustaba mucho el que yo leyera, ¿no? Y creo que esa relación también reforzó el asunto, porque yo recuerdo que conversaba con la profesora Eneida San Juan sobre los libros que yo leía y sobre los libros que ella pedía que leyéramos. Ok. ¿Cuál fue el primer contacto que usted tuvo con la lectura? Me refiero, la literatura. ¿Cuáles fueron sus primeros escritos, por así decirlo, que se haya tomado más en serio? ¿O sus inicios en la escritura? Como les decía hace un rato, hubo una cantidad de libros. Yo he escrito mucho. Algunas cosas estaban organizadas, otras están todavía guardadas en gavetas, otras hacen todavía sin imprimir en el computador que tengo actualmente para trabajar en ello. Pero si hablamos de algo serio, lo primero fue un libro de poemas que salió publicado en 2008. Es un libro de poemas de 33 poemas, pero yo recuerdo que me dediqué a escribirlo y a revisarlo durante unos 5 años, y casi creo que si no me atrevo, gracias al impulso que en ese momento me dio mi ex esposa, no lo hubiera publicado. Ese libro de poemas se titula Los anuncios de cualquier soledad. Y bueno, eso podría decir yo que es lo primero que me tomo en serio, porque lo llevo a la publicación. Sí, hubo como unos libros que se armaron antes, pero si los tuviera ahora en mis manos, los revisaría y seguramente no me gustaría ni pretendería publicarlos tampoco.
Así que, ¿cuál es el nombre de aquel libro? Los anuncios de cualquier soledad. Son... Ok. Así que yo diría que ese amor, pues, a esa temprana edad, ¿cuál cree que ha sido su inspiración? Me refiero, ¿cuál fue la mayor influencia que dio a su vida? Fuera del mismo estado de escribir, ¿qué crees que le ha aportado la lectura y todo este mundo de la literatura a su vida? Bueno, yo creo y considero firmemente, considero firmemente que la lectura me ha hecho el ser humano que soy, en todos los ámbitos en que me desempeño. No porque quiera ser buena persona, sino porque pues yo vivo a partir de un fundamento ético que es el de tener, en primer lugar, muy buena relación conmigo mismo. Luego, una muy buena relación con los seres que me son más inmediatos, mis hijas, mis ex esposas también, aunque la gente no lo crea, mi familia a nivel de hermanos, padres, luego la comunidad, ya sea mi barrio, la misma ciudad en la que vivo desde hace 27 años, y pues yo creo que la lectura le ayuda a cualquier ser humano a buscar esa calidad de relaciones, porque la lectura tiene algo en particular, que es que te abre horizontes de pensamiento y horizontes culturales. Entonces tú eres capaz de entender, de comprender cómo viven los otros, y puedes andar por la vida tranquilamente sin andar haciendo juicios a la ligera, sopesando la forma de vivir los otros, comprendiendo las dificultades de los otros, es practicando algo que en filosofía se llama la otredad, sí, comprender al otro y de esa comprensión tratar de interactuar bien con ellos. De manera casi que repetitiva, yo siempre he dicho que si los libros que he leído hasta el momento y todo lo que he escrito no me sirve para relacionarme bien con los demás seres humanos, no me sirve para nada. En ese sentido creo que podría responder a esa pregunta que me haces. Y usted es profesor de castellano. Bueno, en ese sentido también estaría el otro aporte, ¿no? Yo creo que un profesor de castellano puede ser muy buen profesor sin leer mucho. Después que sepa hacer bastante con lo poco que lee, lo puede ser, ¿no? Pero me gusta más cuando sé que el profesor de lengua castellana lee mucho, porque por el simple hecho de ser un lector, tanto buen lector en calidad como en cantidad, se puede convertir en un muy buen ejemplo para sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, en esa medida, creo que también han aportado a la lectura, porque mis estudiantes incluso me hacen la pregunta, profe, ¿y usted cuántos libros se ha leído? Y a veces les digo, bueno, creo que más de 1000. Sí, nunca los he contado, pero sé que mi biblioteca es grandísima. Así que usted diría que su razón de ser profesor es motivar a los estudiantes para esto de la literatura y la lectura. Pues yo no quiero que mis estudiantes ni mis hijos se vean obligados a ser lectores ni escritores. Yo creo que un buen profesor debe motivar en sus estudiantes desde el área que sea, y más desde la mía o desde la filosofía, que es otra área que no enseño pero que me gusta mucho, motivar la posibilidad de que esas personas aprendan a pensar de manera crítica. Y pensar de manera crítica no es solamente pararse frente a la sociedad a criticar cualquier cosa que hagan los gobiernos, sino también a aportar desde la proposición, desde la creación, desde cada uno de sus trabajos. Los diferentes profesionales pueden aportarle al mundo siempre y cuando tengan una comprensión de él amplia desde cada profesión. Entonces, en ese sentido, yo lo que busco es eso, que mis estudiantes sean seres pensantes. Y bueno, si alguno decide ser escritor o poeta o artista o cualquier cosa por esa línea, bienvenido al gremio, ¿no? Pero no necesariamente es lo que estoy buscando. Ok. Usted hace en Colombia, obviamente, pero ¿en qué parte de Colombia y cuáles habrán sido las dificultades que tuvo que haber afrontado? Porque en Colombia es difícil en algunas partes llegar a literatura o literatura clásica, cosas que puedan motivar. Yo soy de un pueblo de Sucre que queda un par de horas acá. Se llama Ovejas. Digo soy
porque allí me crié desde el tercer día en que nací hasta cuando salí a estudiar a la universidad, porque hay toda una historia que habla de mi nacimiento. Mis papeles dicen que nací en Oveja Sucre, pero yo realmente nací en Villanueva Bolívar, a una media hora de acá, ¿no? En la casa de mis abuelos maternos. Acostumbraban en esa época a llevar a las hijas a las casas de los... No había muchos esos hospitales y eso, entonces ya cuando estaban los días del parto, mi mamá la trajeron hasta acá y mi bisabuela era partera. Entonces yo nací acá, me trasladan a Ovejas y desde ese entonces hasta muy ya muy adolescente, viví en Ovejas, allí crecí, con la relación con la lectura, como de pronto no por el contexto, sino más por mi mamá, reforzada por algunas profesoras. Tuve muy buenas profesoras, entonces al reforzar eso, yo era como, hasta un momento yo recuerdo que hasta los 13, 14 años yo jugaba como cualquier persona normal, pero a partir de cierta edad empiezo a hacer el raro, ¿no? Porque no me gustaban las fiestas, pero no era que no me gustaran, sino que estaba más metido en mis intereses de lectura como tal. Luego llego a la universidad y eso pasa. Dificultades, creo que todas las dificultades que puedan existir en un país con tan bajos índices de lectura como es Colombia, ¿no? Y a mí a veces me avergüenza decirlo y reconocerlo, pero yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la gran mayoría de profesores de la misma área de español y literatura no son lectores. Contar con un profesor como José Humberto por parte de ustedes, que es una persona que lee, que es una persona que investiga, que se preocupa por el pensamiento y porque ustedes tengan una relación con ellos, es creo que una dicha para cualquier estudiante. Entonces, en ese sentido, esas dificultades existen. Un país no lector evita que la gente se encuentre con los libros. Si tuviéramos un país lector, mucha más gente leería, ¿no? Y eso pues ayudaría a que hubiera mejores niveles de relación, menos problemas, no porque la lectura solucione problemas económicos, sino porque la lectura permite que la gente vea con claridad su realidad y exija sus derechos y haga que las cosas funcionen. Ese es el meollo, no podemos romantizar la lectura como si fuera la solución a todo, pero sí dejar claro que un país que lee es un país que piensa, y la gente cuando piensa pues siempre quiere tener mejores condiciones de vida, que son las que nos hacen falta a nosotros. ¿Cuándo te tomó la decisión de estudiar para ser un profesor? Para ser un profesor. Quizás como estando en noveno, décimo, porque yo recuerdo que a los 14, 13 años, como los chicos de todas las edades, de pronto quería ser boxeador. En ese entonces, más que el fútbol, Colombia tenía muy buenos boxeadores y yo veía boxeo porque a mi abuelo paterno le gustaba mucho el boxeo y a mi papá también. Entonces veíamos en ese entonces las peleas de los boxeadores que Colombia tenía, que eran varios campeones de boxeo, ¿no? Y bueno, hay un momento en que de pronto también quería ser futbolista y jugaba fútbol y todo, pero son los deseos de cualquier adolescente a esa edad. Sí, pero cuando ya llega un décimo y toca decidir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Porque mi papá tenía las condiciones económicas para darme una carrera, entonces me dio en la necesidad de elegir y me di cuenta que siempre me gustó la idea de enseñar. Pero en un principio quería ser profesor de educación física. Sin embargo, tenía que venir a estudiar a Barranquilla y yo estaba muy joven y en ese entonces mi papá no veía la opción de dejar a alguien que tenía 15, 16 años a venirse a vivir solo a Barranquilla a estudiar, ¿no? Y luego apareció en Sincelejo, porque fue donde me hice licenciado, la Universidad Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, que es donde estudié la licenciatura. Y me encontré con la licenciatura en Español y Literatura, que de alguna manera cayó al pelo con lo que yo quería, ¿no?
bueno, usted me ha dicho que su publicación de su libro empezó en el 2008, ¿verdad? Sí, el primer libro. O sea, oficialmente. Usted en sus libros, ¿qué quiere retratar? ¿Qué quiere mostrar a los lectores sobre sus obras? Bueno, yo en un principio no pienso en los lectores. ¿Por qué? Porque yo escribo, yo digo que la escritura en mi caso tiene como dos momentos. Yo tengo que escribir por una especie de necesidad casi que fisiológica, como respirar. Sí, y si yo paso 2 o 3 meses sin escribir, que he hecho la prueba, siento que me estoy volviendo loco. Yo he intentado dejar de escribir, porque digo, bueno, yo vivo en un mundo en donde la gente pone una tienda, en donde se meten a conductor de Uber, de mototaxi, y yo los veo como hasta sabrosos, ¿no? Porque no me preocupan, en los fines de semana meten ron en pila y todo eso. Y bueno, he intentado dejar de escribir y no puedo. Es como una necesidad fisiológica, y esa necesidad fisiológica me lleva a un estado muy particular, que es que cuando escribo siento que es como que el tiempo más tranquilo de mi vida. Para mí la felicidad y la tranquilidad son sinónimos. Escribir me da tranquilidad y entonces lo hago por eso. Pero ya después viene como, nos van a poner música. Después viene una etapa que es la etapa de la comunicación. Yo necesito, bueno, están los textos listos y entonces creo que se pueden mostrar a otras personas, y eso de alguna forma es la otra etapa. Escribo, se publican los textos, eso es un acto de comunicación y bueno, le llega a gente que le gusta y no puedo negarlo. Ahí en todas las personas, por más que lo intentemos, siempre hay un acto de vanidad, ¿no? Y a mí me gusta que la gente le guste lo que yo escribo. ¿Usted qué piensa de sus obras? Porque según lo que usted ha contado, usted tiene como un filtro para ir por ahí sacando sus obras. ¿Qué piensa de las obras que ha logrado publicar? Bueno, hay algo que a lo que siempre le he rehuido, que es hablar sobre mí mismo y sobre lo que escribo, ¿no? Pero esa pregunta ha sido recurrente, me la han hecho ya en varias ocasiones, y entonces ha tocado ir pensando una respuesta que no suene prepotente. Yo no creo en la modestia. Para mí las falsas modestias son tan petulantes como la prepotencia, pero entonces me ha tocado pensar en una respuesta que tiene que ver en primer lugar con lo que esas obras representan para mí desde el momento en que las escribí, luego la satisfacción que me da el hecho de haberlas publicado. Yo tengo un proceso de publicación personal que me gustaría convertir en una especie de empresa en algún momento, que se llama Mendicante Ediciones. ¿Por qué surge? ¿Por qué pasa eso? Porque el mercado editorial también es cerrado en Colombia. Entonces, como muchos amigos que escriben y eso, yo no me iba a poner a esperar a que una editorial me dijera te voy a publicar, ¿no? Yo empecé con las publicaciones de mis libros. En este momento yo tengo mal contados 9 libros escritos y he publicado en formato libro 4. Sí, 5 con el que está en PDF, que eso sí lo publicó una universidad. Sí, pero entonces, ¿qué ocurre? Desde la escritura, para mí son obras que me satisfacen mucho, porque creo haber conseguido en ellas lo que estaba buscando cuando empecé a escribirlas, y de pronto se ajustan a esa intención con la que yo escribo, ¿no? Uno de esos. Yo todavía releo los poemas de ese primer libro de poemas que está allí, Los anuncios de cualquier soledad, y me siento satisfecho con ellos. Diferente a lo que le pasa a algunos escritores que se arrepienten del primer libro, yo nunca me voy a arrepentir de mi primer libro publicado. Y con las novelas también, ningún libro es perfecto. Yo siempre he dicho que ningún libro es perfecto. Siempre hay errores, siempre hay imprecisiones y todo. Yo soy muy meticuloso. Tú utilizaste la palabra perfeccionista hace un rato. Yo digo que es ser meticuloso y soy muy cuidadoso
para mí escribir novelas o escribir ensayos, que también escribo, aunque no he publicado libros de ensayo, pero sí están publicados en las redes y eso, es un acto de investigación que tiene que ver un poco con lo que quiero aprender también. Yo me meto, por ejemplo, en la segunda novela, La punteada línea de los días, es una novela en la que el personaje principal es un pintor. Yo hubo una época de mi vida en la que quise pintar, llegué a hacer algunos esbozos empíricos de lienzos, pero no seguí por esa línea, porque la literatura pudo más. Una vez que hice que el personaje principal de esa novela, decidí que fuera un pintor, profesor de artística y pintor. Mi hija menor bromea con eso y siempre me dice, Javier, el personaje de tu novela es el pintor que tú no quisiste ser o que no pudiste ser ya. Entonces, digamos que en ese sentido podría decir que me desquito en la novela haciendo eso. Y en estos días, alguien de casi de la misma edad de ustedes se me acerca que quería preguntarme sobre cómo yo había escrito esa novela y que le había gustado mucho. Entonces, en ese sentido, los libros que he escrito me dan mucha satisfacción a mí, pero también me dan la satisfacción de saber que hay gente a la que les ha interesado, les ha gustado. Sobre esto, cualquier otro lunes, hay varias reseñas escritas que aparecen, ustedes las pueden encontrar en las redes, y hay hasta una reseña plagiada ahí también. Todo eso está allí, ¿no?, en las redes. Y bueno, creo que eso me permite a mí decir con toda la comodidad del caso, sin ínfulas, sin prepotencia, que puedo sentirme satisfecho con lo que he escrito y que es como que un punto de apoyo para creer que puedo seguir escribiendo cosas igual o mejores que esas, ¿no? ¿Usted cuándo pudo, cómo y cuándo pudo vender su primer libro? ¿En qué circunstancias lo vendió? ¿Qué tuvo que hacer para más formal su primer libro? Bueno, ahí está el otro punto, ¿no? En Cartagena no hay un sistema editorial, y al no haber un sistema editorial, las personas que escribimos y llegamos a publicar algunos libros, no tenemos el voto de confianza de las pocas librerías que hay en Cartagena. En Cartagena ustedes en los barrios no ven una librería, ven un bar, ven un billar, ven centros comerciales, ven cualquier tipo de negocios de aquello que la gente dice que produce plata, ¿no? Pero lo que es cultura no lo encuentran en los barrios. Eso es algo que yo los invito a ustedes a pensarlo para cuando quieran transformar a Cartagena. En su momento ustedes van a ser gente que decida por la transformación de Cartagena, ¿no? Entonces, las pocas librerías que hay quedan del pie de la popa para allá, ¿sí?, en el centro, y estas librerías solamente venden a los autores recomendados de las editoriales y que normalmente no son de acá. El escritor local en Cartagena no tiene el respaldo de las librerías acá. Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta quejarme, a mí me gusta proponer. Entonces, ¿qué hago? Que de pronto es algo que me preguntaron ustedes, y es el hecho de que yo busco los espacios en los cuales pueda vender. Presentaciones, directo con algunos conocidos, o en sitios en donde llego y no conozco a nadie, pero también propongo la venta del libro, o lo de las fotos que se han popularizado en redes sociales, que es el hecho de que pongo los libros en un parque, en un sitio cualquiera, y la gente llega y vendo, ¿no? Sí, ese es un sistema que de pronto no me permite la difusión y la venta masiva, pero hay libros llegándole a los lectores. Yo le agradezco, por ejemplo, a un par de profesores que han hecho lo que me gustaría que pasara y que es lo que debería pasar. Son la profesora Gertrudis Machuca y el profesor Antonio Gómez. Ellos metieron mis libros, este o cualquier otro lunes, en el plan lector de los colegios en donde trabajan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Hubo un sistema de venta en el cual los padres de familia obtuvieron mi número de WhatsApp, me contactaban, pagaban por Nequi y yo hacía el envío, y así se habían vendido muchos ejemplares de ese libro. Igual está pasando con la segunda novela. Ese es uno de los sistemas de venta, una venta directa, sin intermediarios, sin librerías, pero está esa otra parte, ¿no?, lo de la difusión. Y lo otro, las primeras ventas eran así, todavía las redes sociales no eran mi fuerte, entonces era con los conocidos, los amigos, el voz a voz,
y la gente me compraba este primer libro, que es el que le... porque fue el primer libro. Yo tengo la norma ética de que la poesía es algo libre, ¿cierto? O sea, que no tiene precio, pero un libro ya es un objeto que tiene un costo. Entonces, como ustedes pueden encontrarse escritores en la ciudad que regalan sus libros, y bien por ellos si ven que lo pueden regalar, pero ya para mí un libro como tal tiene un costo, tiene un valor, y pues no está en mis intereses regalarlo, ¿no? Por lo que usted ha dicho, su primera venta fue informal, Sí. o sea, más específico. Su primera venta de su primer libro, fuera del contexto de su familia, cuando se abrió al público por primera vez. Yo creo que fueron como, yo recuerdo haber vendido una cantidad de libros entre profesores del colegio con el que trabajaba, la Nueva Esperanza. Y lo otro, de ese libro me compraron ejemplares también vecinos del barrio en que vivía, y viajé a Barranquilla y a Medellín para eventos literarios que habían por allá, que me gustaba ir a verlos, y en ese público, en el público que estaba, le vendía esos ejemplares de esos libros. Es más o menos lo que recuerdo de esas primeras ventas, así informales como podríamos llamarlas, ¿no? ¿Siempre usted tuvo la intención de vender sus libros desde qué edad? ¿O hubo algún tipo de algo externo que dio a vender sus libros? Bueno, en realidad no es que yo quiera vender mis libros, a venderlos yo mismo, es las dificultades del medio, porque lo ideal sería que el libro estuviera en una librería o en las librerías. Eso sería lo ideal, ¿no? Incluso, como pienso algunas veces, no tiene que ser una librería, puede ser en un puesto. A veces me he pensado el libro en un puesto como esto, y la gente llega, porque el libro podría estar en cualquier lado. Podría ser un objeto de venta en las tiendas junto con la carne, con la gaseosa. Suena idealista, en papelerías, ¿no? En todos lados. Entonces, lo ideal sería eso, que los libros estuvieran en unos sitios especiales para la venta de los libros. Sí, lo que yo hago es más, por llamarlo de alguna forma, un acto de resistencia a los obstáculos del medio, y también un acto de persistencia en cuanto a que estoy buscando que la venta de mis libros me den cierta libertad económica para lo único que quiero, dedicarme a escribir de tiempo completo. Aunque yo creo que lo hago, porque yo escribo siempre o en las madrugadas, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana son 2 horas, y desde las 10 hasta las 12 de la noche cuando estoy escribiendo una novela, y son 4 horas. Sí, pero si pudiera hacerlo de 8 a 12 del día, probablemente fuera mucho más cómodo. Usted siempre intenta dar un mensaje social a partir de su propia experiencia en sus libros. Pues creo que hay un mensaje social en lo que escribo. Yo tengo, tanto en las novelas como en los poemas, tengo poemas que podrían llamarse de compromiso político, social, si se quiere, porque yo me considero un hombre político, y en este caso creo que todos los seres humanos, si le hacemos, todas las personas, si le hacemos caso a lo que dice Hannah Arendt en la condición humana, o a lo que dice Aristóteles en la política, son politicón, animales políticos, ¿no? Y en esa medida hay poemas como, no sé si de pronto lo llegaron a escuchar, o que es un poema titulado Noticiero, un poema titulado Prohibido Dudar, por decir 2 títulos en los que directamente utilizo la poesía para enviar mensajes de orden político, crítico, social, ¿no? Y en estas novelas también aparece eso, sin dejar de lado el hecho de que me interesa como escritor que mi obra no sea un panfleto, sino que sea un texto literario, pero un texto literario que a través de los símbolos también mueva a pensar en lo político y en lo social. Y ese mensaje de crítica política, social, ¿usted en qué se enfoca cuando hace esto? Bueno, yo solamente escribo, cuento. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Qué? O sea, ¿cuál es específico? ¿Tiene algún tipo de mensaje específico o solamente es algo como su opinión? Pues el mensaje va en la línea de una toma de conciencia que yo creo que es necesaria
que haya a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial de la humanidad, ¿no? En una toma de conciencia global en la que ante todo está o debe quedar como que explícito, claro, que podemos vivir en mejores condiciones de respeto, en mejores condiciones de calidad de vida, en poder salir en nuestras ciudades y tener la certeza de que vamos a regresar sin que nos hayan atracado, sin que nos peguen un tiro, sí, porque yo siento a veces, y discúlpenme lo paranoico, yo siento a veces que vivimos en una sociedad en riesgo, en donde salimos en la mañana, ustedes, por ejemplo, como jóvenes, están muy expuestos. Yo tengo una hija de 14 años a la que me cuesta trabajo dejarla salir sola, o a la mamá también, sobre todo porque tiene 14 años y es una niña, ¿no? Y ustedes como hombres también, como varones, también viven eso. Entonces, si existen países en los que un niño de 7, 8 años puede coger tranquilamente el metro e ir hasta el colegio y regresar y no le pasa nada, ¿por qué en Colombia no podría pasar eso, ¿no? Yo no creo que sea una utopía que no se pueda conseguir. Sí, es un poco en esa línea lo que voy, esa toma de conciencia. ¿Cuál diría que ha sido literariamente, en autores, tanto de novelas, de diario, poemas, sus mayores inspiraciones y influencias? Bueno, yo creo que todos los escritores tenemos influencias y son muchas, ¿no? En cuanto a que es todo un mundo de lectura. Me considero más un lector que un escritor, pero así por nombrar algunas, yo creo que una de las fuertes influencias más recientes a nivel de literatura en los últimos 20 años ha sido la obra de José Saramago. Es un escritor que le recomiendo a cualquiera. Están otras influencias que son influencias latinoamericanas, como los escritores del boom, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, el mismo Gabriel García Márquez, aunque he dejado de leer su obra y mi obra no se parece en nada al realismo mágico, para mí es un gran escritor que he leído y que siento que de pronto me enseñó cosas que necesitaba aprender como escritor, ¿no? La poesía, yo nunca dejo de leer poesía y entonces existen poetas como Charles Bukowski que van en la línea esa, la misma poesía de Borges. Roberto Juarros, un poeta argentino muy crucial para lo que yo quiero hacer en poesía. Mujeres poetas como Piedad Bonet, que es colombiana, María Mercedes Carranza, otras que no recuerdo los nombres ahora, que son internacionales. Wisława Szymborska es una poeta polaca que ganó el Nobel en 1996, fue una influencia determinante para mí. Y últimamente ando leyendo una obra que de alguna forma va muy en la línea de algunas cosas que quiero hacer, que es la obra de una escritora barranquillera que se llamaba Marvel Moreno. Ay, por nombrarte algunos de los libros que he leído y que siento que me han influenciado en lo que hago, ¿no? Ahora, hablando sobre su actualidad, ya he hablado bastante sobre eso, pero para dejar concretado, ¿qué espera para usted, sobre su carrera y lo que está haciendo para largo plazo? No, en realidad, más que esperar, es un anhelo, ¿no? Un anhelo de un cambio social y cultural que se debe dar a partir de políticas de Estado, que sin esas políticas de Estado es difícil que a nivel individual y colectivo avancemos, y que en medio de esas políticas de Estado haya una certeza de futuro en la cual podamos tener o aspirar a una vejez sin tantas afugias y bueno, en lo posible, en mi caso personal, si puedo vivir de la venta de mis libros para dedicarme a escribir, ya eso sería la facilidad, la felicidad, ¿no? Ya, para mí eso sería la felicidad, poder vivir de la venta de mis libros para poder dedicarme a escribir las otras cosas que quiero y que sé que podría escribir. ¿Listo? Ya para finalizar, para finalizar, pues que ya he hablado mucho sobre su mujer, pero ¿qué diría a los jóvenes en general? O sea, ¿qué diría a los jóvenes sobre el tema de la lectura? ¿Qué nos recomendaría para la lectura? Y en general, ¿qué cree que nosotros deberíamos esperar de la lectura?
de la lectura como tal, no esperar lo que les dije hace un rato, no esperar romanticismo, no podemos romantizar la lectura. La lectura tiene dos facetas para el lector joven o de cualquier edad. Proporcionar un placer inmenso cuando uno lee un libro que realmente le gusta y a la vez, ya sea acompañado de ese placer o no, también es una herramienta para desarrollar las capacidades intelectuales del ser humano. Nuestro cerebro tiene muchas capacidades y entre ellas están todas las capacidades del pensamiento a partir de la imaginación y la razón. Y la mejor forma de desarrollarlas son a través de la buena conversación, escuchando y hablando con gente que de pronto sabe hacer lo mismo y leyendo, porque leer es la conversación con la gente de otros tiempos y de otros espacios que de pronto nos muestran a través de la lectura la forma en que ellos vivieron y nos hacen vivir a nosotros eso también, ¿no? Entonces, eso les digo, no se cierren a ese mundo de los libros. No hay que leerse ni 20.000 ni 1.000 libros. Con leer media hora al día a veces es suficiente y poco a poco vas creando el hábito y bueno, ya mirarás si lees más, ¿no? Pero no cerrarse al mundo de los libros, porque la lectura les puede dar herramientas para comprender mejor lo que hacen o lo que quieran ser como profesionales, como futuros ciudadanos, como adultos, como padres. No hay nada más sabroso que compartir con un hijo de uno. Yo lo digo por mis hijas, a partir de los libros. Mis hijas son lectoras. La mayor es actriz de teatro y la segunda es una chica muy inquieta que pinta. Ella pues se inclina por la pintura, de pronto llegué a ser la pintora que yo no fui, y le gusta mucho la idea de estudiar psicología y política, ¿no? Entonces es eso, la lectura les puede abrir esos caminos o ayudar a abrir los caminos de futuro, un futuro que ustedes como jóvenes no se pueden dejar robar. Muchas gracias.